Detrás de este lugar que ustedes están viendo hoy a través de la pantalla, están aún las ruinas de lo que fue en su momento el sanatorio mental más grande del país. Aquí hubo ecos, hubo pacientes, hubo enfermeras, existieron rutinas. Hoy en día solo queda eso, un edificio desquebrajado que se resiste y lo que se dijo de él. Este fragmento de historia empieza a narrarse desde aquí, desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Cibaté, el pueblo de los locos. Cibaté, pedacito de mi patria, entre riachuelo y montañas, ¡ay, qué bonito te ves! Tierra de verde paisaje, donde coquetea la brisa con el sol de atardecer. Quiero decirte lo mucho que te extraño cuando lejos paso y no te puedo ver, porque en tus calles tranquilas, pedazos del alma mía, a cada paso dejé. Y en noches de serenatas, bajo tu luna de plata, el amor vi florecer. Cibaté, en tus campos y veredas está marcada la huella de un pueblo trabajador, aquel que con mano ruda fue labrando una cultura que hoy exhibes con honor. Fue con nobleza y empeño que un puñado de cibateños en heroica misión, un 28 de noviembre te hicieron independiente y eres municipio hoy. Cibaté es un municipio del departamento de Cundinamarca, situado en la cordillera oriental. Tiene una altitud de aproximadamente 2.600 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, siendo el más destacado el embalse del Muña. Su nombre en la lengua ancestral muisca es evocador, cihuate o derrame de la laguna, haciendo referencia a su geografía, pues se encuentra cerca de lo que fue la antigua laguna de Fuquene. Fundado como poblado en 1868, se erigió como municipio joven en 1967, separándose de Soacha. Cibaté es la despensa agrícola del altiplano. Es tierra fértil, famosa por sus fresas, papa y arveja. De hecho, sus fiestas más tradicionales, como el Asadón de Oro y la Dama de la Papa, celebran precisamente la destreza y la vida de sus campesinos. En 1870 empezaba a funcionar el primer asilo de locos de Bogotá. Muy cerca de él estaba ubicado el barrio La Perseverancia, reconocido hasta hoy por la producción de chicha, bebida embriagante a base de maíz, que para esa fecha era la culpable de todas las enfermedades mentales que sufría la población. Durante siglos, la enfermedad mental fue tratada como un enigma incomprensible y a menudo como una afrenta. Antiguamente, los síntomas eran completamente ignorados por la medicina o malinterpretados bajo concepciones ajenas a la biología humana. Las crisis no se entendían como trastornos cerebrales, sino que eran atribuidas a factores externos y pseudocientíficos. La religión y la academia coincidieron en un punto fatal. Se veía como un castigo divino, posesión demoníaca o se ligaba a determinismos sociales como el género o la raza, lo que legitimaba la reclusión y el abandono. Sin embargo, a finales del siglo XIX, esta ignorancia estructural encontró su quiebre. El enfoque cambió radicalmente cuando la ciencia dirigió su atención hacia el sistema nervioso. Por primera vez, figuras como Emil Kraepelin comenzaron a clasificar la psicosis buscando causas orgánicas, moviendo el padecimiento del púlpito al laboratorio. Paralelamente, el nacimiento de la psicología profunda abrió una nueva puerta para entender que las experiencias, aunque no son la única causa, sí influyen profundamente en la manifestación de esos trastornos. La mente dejó de ser un destino maldito para convertirse en un desafío médico y psicológico que requería estudio y escucha. En la década de 1910 se construyó un asilo para personas tranquilas, en lo que hoy se conoce como el Hospital San Juan de Dios, y aunque en principio se puso en funcionamiento, años más adelante la Beneficencia de Cundinamarca cede los terrenos al hospital y decide construir un sitio para el tratamiento de las enfermedades mentales a las afueras de Bogotá. Para el año 1921 se ordena la construcción del hospital.
planeado para una capacidad promedio de 1.500 pacientes en un terreno total de 171 hectáreas y 8.000 metros con construcciones. En 1937 se inauguró el hospital con la llegada de los primeros enfermos, con la denominación de Sanatorio Frenopático Sección Civate. La frenopatía era como se conocía en esa época a la rama de la medicina que se encargaba de estudiar y tratar las enfermedades mentales. Durante sus 50-70 años de funcionamiento, el Hospital Julio Manrique fue un reflejo de las luces y sombras de la psiquiatría moderna. Antes de la llegada de los psicofármacos efectivos, que solo revolucionaron el tratamiento en los años 50, el hospital se basó principalmente en la contención física, el aislamiento y la hidroterapia. Los pacientes agitados eran recluidos en pabellones especiales, donde las camisas de fuerza y la sedación forzada eran el protocolo para mantener el orden institucional, buscando más la disciplina que la cura. Pronto, Civate adoptó los tratamientos de vanguardia que llegaban del mundo, como la terapia electroconvulsiva, la cual se usaba bajo la creencia de que inducir una convulsión podía mitigar los síntomas más agudos. Pero definitivamente el procedimiento que marcó el destino de muchos internos con una huella indeleble y que se practicó activamente en el Julio Manrique fue la lobotomía prefrontal. El procedimiento, que inicialmente usaba inyecciones de alcohol en el cerebro y luego avanzó a la técnica quirúrgica directa con un cuchillo especializado, se expandió rápidamente después del premio Nobel de su creador, Egas Moniz. Rápidamente la lobotomía llegó a Estados Unidos gracias a Walter Jackson y James Winston Watts, quienes adoptaron la técnica en 1936. Freeman, un neurólogo sin formación quirúrgica, simplificó el procedimiento creando la lobotomía transorbital, conocida como la técnica del picahielo, que permitía acceder a los lóbulos frontales a través de los párpados. Esta técnica, promocionada como fácil de realizar en pocos minutos, se expandió rápidamente, llevando a Freeman a viajar en la lobotomóvil, un quirófano móvil donde realizó miles de intervenciones. Freeman extendió el uso de la lobotomía desde pacientes con esquizofrenia severa hasta personas con depresión, obsesiones, agresividad, epilepsia e incluso homosexualidad, promocionándola como una manera de rejuvenecer la personalidad. Llegó a afirmar que había operado a 22 pacientes en solo 135 minutos, empleando en promedio 6 minutos en cada lobotomía. Entre sus casos más notorios está el de Rosemary Kennedy, hermana de John F. Kennedy, a quien lobotomizó dejándola con secuelas severas como incontinencia y discapacidad mental. Esta práctica destruía deliberadamente las fibras nerviosas. El lóbulo frontal es la sede de la personalidad, el juicio y las emociones complejas. Al interrumpir estas conexiones, la lobotomía prometía transformar a los pacientes furiosos en individuos dóciles. Pasaban de la agitación a un estado de indiferencia emocional, perdiendo su iniciativa, su juicio y gran parte de su identidad. Quedaban como en un estado de aplanamiento efectivo, dóciles pero vacíos. Su sufrimiento extremo era reemplazado por la pérdida irreversible de su yo, una marca que subraya la desesperación por encontrar una respuesta a padecimientos incomprensibles. El Hospital Psiquiátrico Julio Manrique fue desde su concepción un lugar de misterio y doble discurso. Oficialmente se construyó como un manicomio moderno para descongestionar los obsoletos asilos de Bogotá, prometiendo ser un faro de la psiquiatría en Colombia. Sin embargo, su enorme capacidad, diseñada para albergar a más de 1.000 internos, y su ubicación, alejada de la capital, dieron pie a múltiples teorías e hipótesis que oscilan entre la reserva social y la tragedia médica, sino una caja fuerte para la locura de la élite. Se plantea que este inmenso complejo se usó para segregar y silenciar a los familiares incómodos de las clases altas del país, hijos maníacos, esposas histéricas o parientes con adicciones que amenazaban el honor y la imagen social. Esta teoría explica la reserva y el aislamiento del lugar, mientras las familias adineradas aseguraban un trato preferencial para sus internos. Se garantizaba que su desgracia
permaneciera oculta del escrutinio público y la vida social bogotana. Civate, en esta visión, funcionaba como un pabellón VIP bajo un manto de supuesto progreso médico. Pero más allá de la élite, Civate encarnó otras realidades escalofriantes. Las historias clínicas de la época revelan que no solo entraban pacientes con esquizofrenia o epilepsia, sino también aquellos cuyos síntomas se catalogaban como furiosos, agresivos y maníacos, o simplemente como personas cuya conducta rompía los límites de la moralidad y las normas de la época. Por lo tanto, se especula que muchas de las prácticas allí ejecutadas, como el confinamiento en pabellones de máxima seguridad para los más agresivos, se dirigían más a mantener el orden social que a la curación. Pero esta historia de abandono no termina con el progreso de la psiquiatría. Con el cierre y el paso del tiempo, el inmenso edificio dejó de ser un problema médico para convertirse en una leyenda negra. El silencio y la decadencia de sus pabellones alimentaron un nuevo tipo de miedo, el miedo paranormal. Los rumores actuales dictan que sus instalaciones están cargadas con el dolor acumulado de sus antiguos pacientes. Por ello, se ha transformado en un destino de peregrinación para los amantes de las historias de terror, con reportes de psicofonías, avistamientos de fantasmas y supuestos ritos que se practican en la noche, aprovechando la energía del abandono y la miseria histórica. Esta atmósfera oscura ha sido capitalizada por medios de comunicación y programas de investigación paranormal, como el popular Ellos Están Aquí, que ha sacado lucro y fama de su historia. El Hospital Julio Manrique, que alguna vez fue el secreto de la sociedad, ahora es un espectáculo tétrico, un lugar donde el espectador busca la prueba de que el sufrimiento de sus internos no solo fue real, sino que se quedó atrapado para siempre en sus ruinas. Sin duda alguna, este fue el principal enfoque que le dieron los medios masivos de comunicación. Estar loco para hacer esto. Javier Giraldo se hará pasar por un paciente con problemas mentales. Son cerca de las 7 de la noche del primer día que estoy acá. Y se internará 48 horas en un manicomio para saber qué hacen los internos, cómo viven y cuáles son sus condiciones. Quería ser novia de usted. Esta noche en Séptimo Día, después de las noticias de la cierre. El relato construido por los medios alrededor del cierre del centro psiquiátrico no fue solo una narración de hechos, sino una operación comunicativa guiada por lógicas editoriales. La búsqueda de impacto inmediato, la fragmentación episódica de la noticia y la preferencia por lo espectacular antes que por el contexto histórico. Esa tendencia al sensacionalismo, documentada en estudios comparativos sobre cobertura televisiva y noticiosa, transforma problemas complejos en titulares anzuelo, privilegiando emociones fuertes, con explicaciones sistemáticas y desplazando marcos temáticos hacia relatos de drama y amenaza. Al presentar eventos aislados en formato episódico, la prensa tiende a ocultar las cosas estructurales, lo que empobrece la deliberación ciudadana y facilita precisamente la proliferación de hipótesis que se vinieron presentando. La construcción de agendas, qué es noticia y qué permanece en la penumbra, demuestra que los medios no solo transforman, sino que jerarquizan problemas, modelan prioridades y pueden ampliar pánicos morales cuando privilegian testimonios alarmistas y fuentes no contrastadas. En el ámbito de la salud pública, esa dinámica es especialmente riesgosa. La falta de rigor ético en el tratamiento de información sensible, la insuficiente verificación y la falta de formación proporcionan la difusión de conjeturas y estigmas. Finalmente, la evidencia sugiere que las presiones comerciales sobre los medios reconfiguran la función de vigilancia democrática hacia el espectáculo, reduciendo la capacidad para explicar reformas, responsabilidades institucionales, que fue principalmente la problemática por la cual se cerró el hospital psiquiátrico más importante de Latinoamérica para su época, y dejó al público con impresiones fantasmagóricas. A continuación, veremos la entrevista de un ex trabajador del hospital, quien nos contará su testimonio. ¿Podría describir su cargo específico y sus deberes diarios en el Hospital Julio Manrique? ¿Y cómo era un día típico en el trabajo? A ver, mis deberes, yo era
trabajaba en el área de mantenimiento. Yo tenía que hacer todo lo que era la parte de mantenimiento y mis deberes era estar pendiente de los pabellones, si hacían cortos de luz, arreglar la luz, cambiar bombillos, arreglar la parte, todo lo que era la parte hidráulica, estar pendiente de todo lo que era el área de servicios, que ya se manejaban servicios, eh, y pabellones. Entonces estar pendiente de los pabellones y servicios. ¿En qué época fue, en qué época trabajó en ese hospital? Yo trabajé en ese hospital más o menos en el 2005, pero eso ya no era o sea, era de la beneficencia, pero eso se lo dieron a unos encargados que eran como unas fundaciones. Entonces yo trabajé para una fundación. Ellos eran los encargados y ellos nos pagaban a nosotros el sueldo, pero ya eran encargados como terceros. En esa época, ¿cuántas personas más o menos trabajaban en el hospital, en el área de salud, más o menos como eh, médicos y enfermeras y psiquiatras? Pues médicos, me acuerdo que manejaba creo que cuatro médicos en el día y un médico en la noche. Y el psiquiatra siempre estaba en el día. Eso es lo que se maneja. Enfermeras manejaban dos enfermeras por pabellón o por servicio, lo llamaban ellos allá. Eso era lo que hacían. ¿Cuántos pabellones había, Uy, eso más o lo menos? clasificaban por letras, creo que eran como cinco pabellones, cinco o cuatro pabellones, creo que eran, no me Ok. acuerdo exactamente cuánto, pero pacientes eran hartísimos. Cada pabellón era manejaban como 20 sí, más o menos, unos 20 pacientes. Se manejaba por servicio, entre hombres y mujeres. Obviamente los servicios era hombre y mujer, pero a la hora de pues, los alojamientos o los dormitorios eran aparte las mujeres y aparte los hombres, pero todos estaban en el mismo hospital. Cuando usted trabajaba allí, ¿en qué estado se encontraban esas instalaciones? No, las instalaciones estaban ya muy deplorables, incluso hubo una sección del hospital que hubo que cerrarse, sellarse, para que ningún paciente se pasara a esa área porque estaba que se caía, porque es que las instalaciones a esta época, tienen una antigüedad más o menos como de 140, 130 años de haberlo construido. Entonces eso siempre y obviamente que no está con las características que hoy se construye. En esa época se construía era en madera, como en guadua, en bareque, y eso no era cemento ni concreto, sino era barro. Entonces eso para mantener eso era muy delicado. Entonces eso, la madera obviamente que se va deteriorando la humedad y todo eso, hasta que se va partiendo, entonces no había cómo reemplazar esas instalaciones. El hospital tenía un cementerio interno para pacientes cuyas familias los abandonaban. ¿Está usted al tanto de su existencia y el funcionamiento? ¿Qué puede contarnos respecto a eso? Pues allá siempre se sabía que había un cementerio y ese cementerio, casi todas las casas de beneficencia tenían su cementerio privado. Y si algún paciente que fallecía, los familiares no venían a reclamar el cuerpo, pues el hospital pues disponía de los cuerpos y los llevaban a ese cementerio. Hasta que ya vino el Ministerio de Salud y la parte de salud y les tocó habilitar el cementerio del municipio para obviamente hacer disposición
de los cuerpos por salubridad. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces tenían que pedir los permisos, hacer toda la parte administrativa para tener un espacio en el cementerio municipal. Eso fue cuando ya yo trabajaba allá, eso ya se hacía. Entonces ya eso, la parte del cementerio, ya después del tiempo eso fue cerrado allá, clausurado el cementerio privado. Más allá de los susurros y los mitos que el tiempo inventó, el Hospital Julio Manrique cayó por algo menos misterioso: el abandono estatal. La falta de recurso, las malas prácticas derivadas de la precariedad. Su cierre no fue un enigma, sino una consecuencia. Y en esa verdad sencilla, pero incómoda, queda la lección que no debemos olvidar.